tengo una buena noticia. Este capítulo lo vamos a ver como en 4 semanas. Nos va a llevar como 4 semanas a verlo. Y es un tema que no se toca mucho en la iglesia, porque hay cosas que no nos gusta tocar, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha tenido que hacer algo que no quería hacer? ¿Sí? ¿O ha tenido que comunicar algo que no quería comunicar? No lo quería hacer, lo tuvo que hacer, porque era necesario. Y cuando llegamos al capítulo 5 de Corintios, nos encontramos con un tema muy difícil. Parecía que el tema que había tocado Pablo en los primeros 4 capítulos era un tema muy difícil, muy pesado. Era una iglesia que estaba dividida. Y cuando una iglesia está dividida, donde hay división, dice la Biblia que donde hay celos, donde hay divisiones, donde hay contiendas, ahí hay toda obra satánica. En ese campo gobierna Satanás. Ahí está trabajando duro y a sus anchas. Así que cuando en un matrimonio hay estas cosas, con una familia hay contiendas, hay divisiones, hay pleitos, hay todas esas cosas, ahí está la obra de Satanás. Le estamos dando no solo cabida, control al homicida. Imagínate darle el control al homicida. Le está dando la pistola al asesino, le está dando la llave al ratero, la llave de tu casa. Una mala y muy mala idea. Entonces llegamos al capítulo 5 y si usted se fija, hace un cambio muy brusco Pablo, cambia de tema. Se fija que hay gente que cambia de tema así bruscamente. Había un programa que en los 80 terminó del Chavo del Ocho, Chespirito y todo esto, y había en uno en su programa había unos personajes que eran los loquitos, y empezaban a hablar los chifladitos de algo, y de repente el alto cambiaba de tema, decía, hablando de lo que sea, cambiaba de tema, como locura. Yo recuerdo un pastor, un gran predicador y evangelista, que llegó a cierta edad donde ya se le olvidaba todo, y empezaba a predicar de un mensaje y terminaba con otro, o con otros. Se le botaba la cadena, como se dice luego, ¿no? Pero como los evangelistas tienen algunos mensajes que van predicando en donde van yendo, no crean que yo tengo que predicar cada domingo algo diferente. El evangelista tiene 5 o 6 y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta. No digo que está mal, pero ellos tienen algunos mensajes que repiten mucho a donde están yendo. Y el hermano ya los tenía tan grabados, eran de memoria, pues como 60 años predicando, que de repente empezaba y ¡pum!, se le botaba y empezaba con otro. Era otro totalmente, y la esposa lo traía a buen juicio, como toda buena esposa da. Lo volvía, no, mijito, va por acá, ya volvió otra vez, regresaba. A veces, yo no se volvía a salir. Pues pareciera que a Pablo se le pasó algo así. De repente brincó de un tema a otro. Vamos al capítulo 4, donde dice, versículo 18 del capítulo 4: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, porque habló del ministerio de los apóstoles, del que hablé la semana pasada. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
Pues iría con amor. Y de repente, versículo 1, capítulo 5. De cierto se oye. Cambió el tema. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. De ahí empieza un tema bien pesado en la iglesia de Corinto. Y a estos mensajes que están dentro de 1 de Corintios le hemos llamado una iglesia cristiana en un mundo inmoral. Una iglesia cristiana en un mundo inmoral. Y esta es la primera parte. Porque el mundo en el que hoy vivimos, hermanos, es tan inmoral como el del primer siglo. El mundo en que nosotros vivimos es tan inmoral como la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy inmoral. Muy inmoral. La moral de este país ha decaído mucho. Ya lo que se está debatiendo y lo que se está legislando hace 20 o 30 años escandalizaría. Y hoy es un escándalo no hacer esos cambios. Porque la moral la están basando en la cultura. Y conforme la cultura cambia, la moral la cambia. Pero resulta que, hermanos, la cultura de la iglesia es una cultura diferente. Las reglas de la iglesia, las reglas del pueblo de Dios son reglas diferentes. Y van más allá de la cultura, y van más allá de la edad, de los tiempos. Estamos hablando de este tema 2000 años después de que se escribió esto. Y en aquellos entonces, en aquellos tiempos, el caso que se está presentando aquí no era un caso bueno, era un caso muy difícil. Hoy en día la mayoría de las culturas no aceptan este pecado. Todavía, tan inmoral que es el mundo, se escandalizarían con este pecado. Pero desgraciadamente no era el único pecado, no era la única persona que estaba cometiendo pecados de este tipo. Y cuando uno permite cierta cosa, es como cuando tú permites cierta cosa en un hijo. Y se lo permites. Y se lo permites. Y él se convierte en un hábito en él. Tarde o temprano, lo mismo va a hacer el otro hijo. Créeme. Y va a empezar a decirte, si lo hace mi hermano o si lo hace mi hermana, ¿por qué yo no? Si tú dejas que él lo haga, ¿por qué yo no? Si él te grita, ¿por qué yo no te voy a gritar? Si él te desobedece, ¿por qué yo no te voy a desobedecer? Si él roba, ¿por qué yo no? Tú se lo permites. Si él se droga, ¿por qué yo no? Si él mete al novio, ¿por qué yo no voy a meter a mi novia? Y es que la inmoralidad o el pecado se transmite. ¿Sabía usted? ¿Se fijó cómo transmitió a Eva el pecado a Adán? El pecado se transmite, es transmisible, es como la enfermedad, le decía a los varones ayer. Es como un virus. La salud no se transmite. Me voy a juntar con un sano para sanar. No se transmite la salud, no se transmite la santidad. Pero sí se transmite el pecado. Una persona con un virus le pasa el virus a otro. Hay contagio. Y cuando tú permites en la iglesia cosas, estas se van a extender. Tarde o temprano se van a extender. Y esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había un caso de inmoralidad, como en muchas iglesias suceden casos de inmoralidad. En todas tal vez. Tarde o temprano hay casos de inmoralidad.
Hay pecados. Específicamente aquí había un pecado sexual. Y dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye. Porque hay gente que está ¿qué? Murmurando, cuchicheando, como tú le quieras llamar. Hay gente que está hablando. Pablo había salido en un viaje misionero, estaba retirado un tiempo de Corinto, iba a volver a Corinto, pero hasta allá Pablo había escuchado, y no fue por Facebook, no fue por Instagram, ni siquiera fue por telégrafo. Usted ni sabe lo que es un telégrafo, ya, ¿verdad? No fue por ningún medio de comunicación, sino verbal. Alguien le fue con el chisme, alguien le comunicó, pero no fue un chisme, o no fue una mentira, o no fue una habladuría, era una verdad que estaba sonando muy fuerte. Y entonces usa la frase de cierto. No dijo como Piolín, me pareció ver un lindo gatito. No, de cierto. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Que en medio de ustedes, que en medio del grupo, en medio de la congregación existe fornicación. Y aquí podemos hablar de fornicación, de cualquier pecado sexual. Porque hay quienes piensan que solamente fornicación es la relación sexual entre dos personas solteras. Dos o más, porque ahora se usa. Pero no, fornicación puede ser cualquier tipo o gama de pecado sexual. Y entonces Pablo lo menciona muy específicamente. El pecado del cual se está refiriendo el que le fue a contar, o de lo que él oyó y de lo que está escribiendo Pablo, es lo que llamamos incesto. A veces en las iglesias tenemos miembros que caen en pecado de inmoralidad. Y la pregunta es, ¿qué debe de hacer la iglesia cuando esto sucede? Algo debe de hacer, pero ¿qué debe de hacer? Hay gente que piensa que no importa qué hagamos, que hay que hacer algo. Esa es una mala idea. Porque hacer cualquier cosa puede empeorar, no ayudar. Así que no se hace cualquier cosa. Hay que hacer lo mejor posible en la sabiduría que viene de Dios. Y que la da a su pueblo, la da a su gente, esa sabiduría, esa autoridad y ese poder. Es como decir, bueno, tengo caspa y no me la puedo quitar. ¿Cómo te podrías quitar la caspa? Pues córtate la cabeza. Se te acabó la caspa. Pues no me voy a cortar la cabeza. Ah, bueno, no puedes hacer cualquier cosa. Cuando David era bebé, yo lo montaba en un perro grandote que teníamos. Y ese perro estaba amarrado donde había palomas, pichones. Y entonces le salieron como unos animalitos aquí que se llaman corucos, no coricos. Esos son panes de maíz. Le salieron coricos, qué rico. No, eran corucos. Y no se los podía quitar, son tan diminutos que no se los podía quitar y opté por raparlo. Ah, no se te caen. Se acabaron. Y entonces después lo llevé a que lo raparan. Le cortaron con navaja el pelo, ¿verdad? Yo con la máquina y la peluquera con navaja. Yo hice lo mismo una vez y no me salió el pelo. Ahí fue donde lo perdí. No se lo recomiendo. A él sí le salió. Pero no hay que hacer cualquier cosa. Hay gente que hace cualquier cosa y lo que hace es algo peor. Hay que hacer lo mejor posible. La iglesia tiene que hacer algo cuando hay un hermano que ha caído en un pecado de inmoralidad y persiste en él. No hay arrepentimiento. Y hay que hacer algo para que llegue ese arrepentimiento.
Algunos lo que hacen es ignorarlo. Como que no lo ven. Lo ven pero no lo ven. Y es algo que debemos de hacer, ignorarlo. Otros lo que hacen es encubrirlo, es taparlo. La clásica servidumbre que al barrer echa la tierra debajo de la alfombra, ¿verdad? Ya no está, se fue. No, ahí está, pero ¿está qué? Está tapado. Lo que pasa es que cuando alguien que está descobijado lo cobija a uno, se descobija a otro, ¿verdad? Cuando te jala la cobija y la cobija es corta, descobija a otro. Y regularmente alguien se tapa uno al otro cuando están en la misma situación. Cuando un ladrón descubre a otro ladrón, ¿qué hace? Lo encubre, porque si lo exhibe, lo van a exhibir a él. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Además de orar por eso y esperar, ¿qué cosa? ¿Es suficiente orar y esperar a que Dios se ocupe del asunto? ¿Sabes qué? Finalmente Dios se va a ocupar del asunto, tenlo por seguro. Pero hay maneras menos drásticas de ocuparnos de un asunto. Y para eso Dios puso a la iglesia. Para que Dios no tenga que intervenir únicamente y directamente, usa a la iglesia. Usa personas que están en la misma situación humana que otro y que pueden entenderse y que pueden ayudarse, no taparse ni ignorarse. ¿Qué debemos de hacer? ¿Orar y esperar que Dios haga lo que tenga que hacer? ¿O hay que tomar medidas y ayudar a restaurar al hermano en Cristo? Porque sabes, una restauración puede ocuparte unas cuantas semanas o meses. Pero cuando la iglesia no interviene, ese asunto puede alargarse a años y años y años porque nadie ha intervenido. Y Dios termina encargándose de eso si la persona es de Él. Porque si la persona no es de Él, probablemente nunca haya una disciplina. Porque así dice la Escritura, ¿verdad? ¿Qué hijo existe que su padre no lo disciplina? Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y hay algunos predicadores que dicen que Dios no azota. Pues son de esos predicadores que tienen que dejar la Biblia como de 10 páginas nada más. Son de las cosas con las que están de acuerdo y predican. Lo van a dejar como 10 páginas y van a ignorar el 90% de ellas. Pero si tú ves todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que eso está ahí escrito para nuestro bien. Y que es necesario que la iglesia intervenga, porque a la iglesia se le dio autoridad, ¿sabías? La iglesia tiene autoridad espiritual, tiene autoridad de parte de Dios. Y hay miembros de la iglesia que ignoran la autoridad apostólica también. Aquí hablamos de un apóstol que tiene autoridad y que está hablándole a la iglesia con esa autoridad que Dios le dio. Una autoridad saludable. Y Dios le da autoridad. Y es mala idea ignorar la autoridad. Es buena idea escuchar la autoridad y acatar la autoridad. Hay autoridad pastoral también. Y hoy en día no importa esa autoridad, como hay también abuso de autoridad.
Entre muchos pastores hay abuso de autoridad. Pero no por el abuso de algunos, no porque el marido de mi amiga abusa, entonces yo voy a tratar con el pie al mío. Ese es el problema del marido de mi amiga y de mi amiga. Pero no es mi caso, no lo puedo trasladar a mi caso. Mi caso es otro. Así que hay una autoridad pastoral, hay una autoridad apostólica, hay una autoridad en el hogar, en la familia, que es el esposo, que debe de usarla conforme a la Escritura, conforme a la palabra. Esa autoridad la debe de usar con mucho cuidado. Por eso dice la Escritura, obedecer a vuestros propios maridos. ¿Por qué hay quienes obedecen más al marido de otra que a su marido? Qué raro que diga obedecer a vuestros propios maridos. ¿Qué acaso se obedece más a otros maridos? ¿A maridos de otros, de otras? Hay que escuchar más al propio marido. Pero aquí estamos viendo entonces que Pablo en los primeros 5 versículos maneja un tema muy sensible de disciplina en la iglesia. Y un tema que hay que mantener con mucho cuidado y es extremadamente necesario. No es un tema que nos debe de gustar tocar, pero lo tenemos que tocar. Es como a alguien no le gusta una inyección, pero lo tienen que inyectar, ¿verdad? No le gusta eso de que le saquen muelas, pero se la tienen que sacar. No va a ser algo suave, no va a ser algo agradable, no va a ser algo que le va a decir al dentista, déjame reírme antes, jaja, y ya hazlo. No nos causa ninguna gracia, pero lo debemos de hacer. Es necesario. Es necesario. Entonces Pablo, después de hablar de esos problemas de división, les empieza diciendo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, y diciendo, y de tal tipo, que ni aún se nombra entre los gentiles. Este tipo de pecado ni siquiera está nombrándose allá afuera en la calle. Ese tipo de pecado no es un pecado que ocurre en cada esquina, no es un pecado que está presente en cada familia, ni se oye entre los gentiles, ni se oye allá afuera en el mundo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y probablemente no era su mamá, sino su madrastra. Pero no le quitaba lo grave. No le quitaba lo grave. Así que encontramos 3 cosas a tratar. Hoy vamos a tratar una, o si acaso 2. Lo primero, había un pecado de inmoralidad. Y el pecado de inmoralidad era fornicación, cualquier tipo de pecado sexual. Era un pecado de incesto. Y era un pecado público. ¿Qué quiero decir? Era un pecado que la gente ya conocía. Era de dominio público. Todo el mundo lo sabía. No lo sabía uno ni dos. Lo sabían todos. Ni siquiera tenía que decir el nombre, ¿verdad? ¿O acaso viene el nombre de la persona? No. Ni del padre, tampoco. Ni de la acusada, tampoco. Es más, ni se habla de la acusada, porque probablemente la acusada no estaba dentro de la iglesia. No era parte de la iglesia. De ella no se habla. Solamente dice la mujer de su papá. Pero el que se habla es de él. Y no le tiene que llamar Marcos, ni le tiene que llamar Juan, ni le tiene que llamar Pedro, ni le tiene que llamar José, porque todo el mundo a la iglesia que estaba dirigida la carta sabía de quién se trataba. Así que esto no había ocurrido una semana ni 2 semanas. Era un caso que llevaba tiempo, tanto tiempo que la carta, que el informe vino, que la carta fue, que la respuesta volvió y la cosa continuaba. No era un pecado que se cometió una vez y se arrepintió y se alejó de eso.
Era algo que existía, que estaba presente, que estaba vivo. Aquí hablamos de una relación existente. También vemos la actitud de la iglesia. Y creo que hasta ahí vamos a llegar. ¿Qué actitud había tomado la iglesia? ¿Qué postura había tomado la iglesia en relación a esto? Y la próxima semana hablaremos de esto y también de qué tipo de disciplina la iglesia tenía que tomar. ¿Y por qué tenemos que aprender estas cosas? Porque son cosas que vamos a tratar tarde o temprano. Porque la inmoralidad y la fornicación está al pie del día. ¿No es cierto? Y no hablo fuera de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia ocurren cosas como relaciones sexuales entre no casados. Cada día ocurre tanto el vivir juntos sin estar casados, porque están probando a ver si son compatibles, a ver si se van a llevar bien, a ver si mi suegra y tu suegra. No. Ya hay muchas parejas viviendo juntos, sin casarse. Hay muchos jóvenes que están ahí en las reuniones de jóvenes, que a veces están en los ministerios, que a veces están en la alabanza, que a veces están dando clases de niños, que tienen relaciones sexuales entre ellos. Hay homosexualidad, hay lesbianismo, que hoy en la cultura norteamericana no es malo, pero en la cultura bíblica es un pecado. Es un pecado grave y muy grave. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: hay pecados fuera del cuerpo y hay pecados dentro del cuerpo. Hay pecados que cometes con tu corazón y hay pecados que cometes con tu cuerpo. Y los pecados que cometes con tu cuerpo se van a quedar más permanentes. Te van a dejar huellas y tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Y los pecados del corazón no tienen las mismas consecuencias. Los pecados de la mente no tienen las mismas consecuencias. Pueden tener la misma raíz, pero no es lo mismo. Y no tienen la misma consecuencia. Porque cuando hay pecados que hemos cometido con el cuerpo, como matar a otra persona, hay una consecuencia. Porque después habla de un caso que tuvo que ir a los tribunales. El mismo capítulo, si usted lo lee, va a hablar de que el caso de un problema entre personas de una iglesia tiene que ser llevado a juicio. ¿Por qué? Porque hay pecados que van a traer consecuencias sociales, legales, judiciales, económicas, morales, sociales, etc. Así que no es lo mismo pensar que hacerlo. A mí no me meten a la cárcel por pensar matarte. Ya muchos de ustedes me hubieran matado, ya estuvieran en prisión. Pero intentarlo, hacerlo, tiene consecuencias. ¿Verdad? Y aquí había consecuencias. Los pecados sexuales traen duras consecuencias. Y a veces se trata con él, se salva la situación, hay arrepentimiento, hay perdón, pero las consecuencias se quedaron. Y hay gente que absurdamente quieren que le quiten todos los cargos y también las consecuencias. Pero las consecuencias muchas veces se quedan, ¿verdad? Se quedan. Y hay que aceptar que es la consecuencia de nuestro pecado. Y seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante. Lo primero que vemos aquí en el versículo 1 es el señalamiento del pecado. Había pecado de fornicación. Era un pecado de inmoralidad. Era un caso de fornicación llamado incesto. Y había sido de dominio público ya. Ya no solamente lo sabía la iglesia. ¿Quién lo sabía? Uno apellidado Pueblo, Juan Pueblo. Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo lo sabía. La gente,
cuando algo pasa en la iglesia, como que habla más de eso, ¿verdad? Porque en cualquier parte pueden pasar ciertas cosas, pero hay lugares donde no deben de pasar ciertas cosas, y cuando pasan, todo el mundo habla. Así que la iglesia estaba en boca de todo el mundo. ¿Por qué? Porque había un caso de inmoralidad escandaloso. Tal vez ese caso de inmoralidad, había muchos en Corinto, pero no se sabía más que uno de la iglesia. Y el pueblo, la ciudad, estaba hablando de ese caso que había ocurrido en la iglesia. Notemos que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 no hay una palabra que la conjunte. Brinca bruscamente de tema y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Lo que pasa es que es una situación sorprendente, es una situación vergonzosa, es una situación de desprecio, es una situación que nos produce asco. Imagínense un hijo viviendo con su madrastra, la esposa de su padre. Más allá de que si vivía el padre, si no vivía el padre, si se la había quitado, si se había ido a otra casa y vivían allá, lo cierto es que había una relación. Vivían la madrastra y el hijastro juntos. Había una relación. En una relación de alguna manera permanente. Por eso usa la palabra tiene. Tiene. Es una relación permanente. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y es de conocimiento público. Todo el mundo, tanto la iglesia como la comunidad, lo sabe. Lo sabe. Y el hijo era un miembro de la iglesia. Era un miembro que todo el mundo conocía. No estoy diciendo si era un líder o no, pero todo el mundo lo conocía. Era una persona que estaba conocida como miembro del cuerpo de Cristo. Era un visitante regular, no era un visitante casual, era una persona que la iglesia consideraba miembro. Hoy hay membresías que haces una carta, escribes, firmas un documento, es una membresía real, más allá de que si es legal o no, pero es una membresía que tú has puesto tu firma, en miembro, en el libro de miembros está. Algunas denominaciones usan muchos esto, otros no. Otros, desde que tú te consideras cristiano, tú te llamas cristiano, te autollamas cristiano, te señalas como cristiano y asistes regularmente a un lugar, eres miembro. Y entonces la disciplina también se ejecuta contigo, ¿que no? Ahora, si me dices que no eres cristiano, tú eres otra cosa. Pero si tú te autollamas, te haces llamar hijo de Dios, un seguidor de Cristo, y estás viniendo regularmente, entonces eres como un miembro y vas a ser tratado como un miembro. Él era miembro de la iglesia. El versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Era una persona que estaba ¿dónde? En medio de ellos, no allá afuerita, estaba en medio de ellos. Versículo 6: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y para que la levadura leude la masa, ¿dónde debe estar? ¿Afuera o dentro de la masa? Así que yo puedo tener un bolsón de 10 kilos de levadura allá arriba de la masa y no le va a pasar nada a la masa, ¿verdad? Pero si un poquito de levadura entró a la masa, está dentro de la masa, va a leudar la masa, va a alterar la composición orgánica de la masa, ¿verdad? Así que esta persona estaba dentro de la masa, era parte de la masa, era miembro de la iglesia, era parte de la iglesia y estaba en este pecado. Por otro lado, la gente de afuera, los incrédulos del mundo que no lo podían creer lo que estaba pasando,
En aquel entonces, y todavía hoy en día, ni aprobaban ni aprueban el incesto. Al paso que vamos, muy pronto se va a aprobar. Créanmelo. La relación con menores de edad, como existe en algunos países, se va a aprobar. Que un adulto tenga relación no con uno de 17 o de 16 o sino un niño. Ya es aprobado en algunos países. Y sabe que la tendencia hacia allá va. Porque esto se planea con muchos años, con mucho tiempo. Porque Satanás está detrás de esto. Y el problema del pecado de inmoralidad es algo muy grave, que deja secuelas muy permanentes. Así que, aún así, hoy en día todavía es reprobable el incesto, ¿verdad? Cosa que en poco tiempo puede ya no ser reprobable. Y entonces solamente hay que darlo de baja de lo que reprobamos. Y entonces vamos a lo que no se reprueba, ¿se qué? Se aprueba. Y esto se enseña desde la educación temprana para que no se le haga raro a los niños llegar a este punto, ¿verdad? Se les va ¿qué? Adoctrinando, para que lo vean normal. Se le va adoctrinando sobre la muerte, sobre el asesinato. Así que cuidado cuando tenemos todos esos videojuegos con nuestros hijos de asesinar. El primer videojuego que yo vi así malo, hace muchos años, que gracias a Dios mis hijos fueron muy obedientes en eso, es aquel que andaba atropellando a todo el mundo y matando a todo el mundo con su carro. ¿Se acuerdan? ¿Hace cuántos años salió? Hace como 20 años. Pero no, mate. O sea, se estaba haciendo tan normal atropellar gente que te diera puntos. Y todos nos reíamos, ¿verdad? Y decíamos, ay, mire esa viejita que se me atravesó, ni le atropellé, está como 20 puntos. Así que muchas cosas están siendo contaminados despacio, siendo adoctrinados, siendo enseñados, hasta el punto que sea parte de tu realidad. Y lo mismo sucede con la sexualidad y con la fornicación. Entonces, hoy se te enseña a fornicar con seguridad. A los niños se les enseña a fornicar con seguridad, ¿verdad? Pero, ¿de qué tipo de seguridad? Si acaso, en cuanto a salud física. Pero salud moral, salud espiritual, salud emocional, no existe. No existe nada para que te prevengas contra esas enfermedades. No existe nada, ni va a existir. Así que la gente de afuera reprobaba, no aceptaba este pecado. Y no es que llevaban una vida pura y limpia, pero rechazaban, como se rechaza hoy el incesto, como algo que es una conducta inaceptable. Por consiguiente, el testimonio de esa iglesia se estaba arruinando completamente. Completamente. ¿Cómo invitarlos a un cambio de vida cuando los pecados de este tipo están ahí aprobados? ¿Cómo invitar a la gente a buscar a Dios cuando los que buscan de Dios estaban aprobando estos pecados? Así que su testimonio estaba por los suelos. Pensemos, ¿cuántos abusos sexuales y cuánto abuso hay en familias? ¿Cuántas cosas existen que nosotros ni sabemos, ni nos imaginamos? Somos una iglesia pequeña, pero esas iglesias de miles de personas, ¿cuánta fornicación puede haber entre esa gente? ¿Cuántos son fornicarios a los cuales tú les estrechas la mano y los abrazas y se van a comer juntos? Y van y duermen en tu casa, etcétera, 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 o tú en la de ellas.
¿Cuántos niños van a vivir a casa de su amiguito, pero también van a vivir a casa del papá o la mamá que están en incesto, o con un hermano que está en incesto con la hermana, o hermanos con hermanos? Y nosotros actuamos de una manera tan simple. A veces no conocemos las cosas, pero esta iglesia sí sabía lo que pasaba. No voy a andar sospechando de qué tipo de pecado cada uno tiene, no se trata de eso. La cosa es cuando tú te relacionas y sabes muy bien con quién lo estás haciendo y lo aceptas. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Primero Corintios 5:2 encontramos la iglesia y los problemas de disciplina. Había una persona que estaba en este pecado. Ahora, ¿cuál era la situación de la iglesia? Y vosotros estáis, ¿qué? Mi Biblia dice arrepentidos. ¿Cómo dice la tuya? La mía dice arrepentidos. ¿Cómo dice la tuya? Sí es cierto. No dice que estaba la iglesia arrepentida. La iglesia estaba, ¿qué? Envanecida. ¿Hay alguna otra versión por ahí? No solamente era algo que había que reprobar, ellos estaban muy orgullosos de esto. Porque nosotros estamos por encima de esas cosas. Nosotros somos mucho más que eso. Somos tan grandes que esas cosas no nos opacan. Brillamos tanto que una cosa de esas no es nada. Estaban tan envanecidos, estaban tan enorgullecidos, que era una de las causas que estaban divididos. Porque una cosa de esas divide. Una cosa de esas que no se trata divide. De verdad. Yo conozco una iglesia que se dividió porque hubo un pecado de fornicación y un sector lo apoyó, dijo no es cierto, no es esto, no es lo otro, y en la otra parte se retiró, se fue. ¿Y qué lo dividió? Lo trataron de arreglar, no se arregló. Y entonces, el que fornicó y lo apoyaron se quedó ahí. Y el otro grupo, la otra parte que no estaba de acuerdo, se retiró. Pasó eso. Pero ¿qué tal cuando todos se quedan y lo toleran? Y esta iglesia estaba junta, bien desunida pero junta, tolerando un pecado muy grave que lo iba a llevar a otros más. Aquí encontramos un problema de disciplina en la iglesia y encontramos la actitud de la iglesia. Tenía la iglesia una complacencia vergonzosa. Estaba autocomplacida en tolerar, en admitir este pecado que daba vergüenza, como decimos, da vergüenza ajena. Era vergonzoso. Notemos que Pablo usa la palabra envanecidos. Envanecidos, o en otra traducción están orgullosos. Orgullosos. Es como cuando nos orgullecemos de algo malo que nuestros hijos hacen. Mira, agarró aquello y nadie se fijó. Sacó de la tienda eso y nadie se quedó vivo, mijito. Se pasó el alto y nadie lo detuvo. Iba a 85 y el policía tenía otros parados porque iban a 80 y mi hijo bien vivo iba a 85 y no lo paró. Algunos se enorgullecen porque van a exceso de velocidad y nadie los detiene. ¿Sabe qué es eso? En algún grado eso es envanecimiento. Estás orgulloso de algo malo. O de no sufrir consecuencias.
Y aquí había este pecado, no pasaba nada. Y Pablo les dice, sí pasa algo, y van a pasar más cosas si no hay un arrepentimiento y si la iglesia no trata con este asunto. Dios va a tratar no solamente con esa persona, Dios va a tratar con la iglesia, porque la iglesia está ahí para hacer algo y no lo hace. No lo hace. En lugar de estar envanecidos, y estamos casi concluyendo, en lugar de estar envanecidos, había algo mejor que hacer. Hay gente que se envanece con estas cosas. El primero que estaba envanecido era la persona que estaba en este pecado. No pasa nada, no sucede nada. ¿Qué había hecho? ¿Cómo le había hecho para que la iglesia apoyara esta situación? ¿Qué era o quién era o qué hacía para que la iglesia apoyara esta situación? Y no solamente eso, Pablo dice, y ustedes están orgullosos. Y no es que está hablando sarcásticamente, es que al parecer sí estaban orgullosos, estaban envanecidos. Pablo les dice, ustedes no deberían de estar envanecidos. Sigan leyendo conmigo. No deberías más bien haberos, ¿qué? Lamentado. No debería, en vez de estar envanecidos, no deberían más bien haberos, ¿qué? Lamentado. Esto es un pecado que entristece a la persona. Entristece al que sabe que sucede este pecado, y más debería entristecer a los que están en medio de él. Es algo que causa una profunda tristeza. Y aquí se usa la misma palabra. La palabra lamento es la palabra que en griego está relacionado al dolor o el sufrimiento o el llanto, el lamento cuando alguien muere. Esa es la palabra que se usa aquí. Si a usted le gusta andar leyendo por ella, como dicen ahora, googlear, la palabra que se usa aquí en el original habla de lamentarse como la palabra epentesate. ¿Y cuándo ocurre epentesate? Ocurre cuando alguien muere y causa un muy particular lamento, tristeza y llanto. No solamente debe de entristecerte, pues ni modo allá, una profunda tristeza, un lamento tan grande y un llanto tan desgarrador por ese pecado. En vez de estar envanecidos, deberían de estar epentesate, llorando como se llora por un muerto, entristecidos como nos entristece la pérdida de alguien, lamentándonos como cuando alguien que queremos se va. Así deberían de estar ustedes, dice Pablo, de estar envanecidos. Deberían de estar tan tristes, sufriendo y llorando por este pecado, que deberían de estar moviéndose a orar intensamente para que Dios trajera una solución y la iglesia sepa qué es lo que tiene que hacer, y que ahí no triunfe Satanás, sino que triunfe Dios, el Espíritu Santo se derrame y traiga convicción de pecado en ellos y en nosotros. Pero ellos estaban más bien gloriándose en la supuesta espiritualidad y en la fuerza que tenían como iglesia. Pero en vez de estarse jactando por cosas que no existían, deberían de estar ellos llorando por el pecado. Y deberían de estar orando porque Dios restaurara a ese hermano, porque era un hermano. Era un hermano en pecado, como cualquiera de nosotros puede caer en un pecado de ese tipo. Y ni él ni la iglesia se estaba lamentando, ni estaban en dolor, ni estaban sufriendo como se sufre cuando se pierde a alguien.
sino que estaban muy contentos, muy felices. Y el problema es que esto no trae solución. Y lo que Dios quiere es una solución para nosotros. Que nos convirtamos de nuestros malos caminos, ¿verdad? Y que no multipliquemos cosas de este tipo. Porque lo que no se corrige, se multiplica. Se repite. Y se repite. Y se repite. Y se repite. Y se extiende. Ellos estaban muy envanecidos. Estaba como la iglesia de Apocalipsis. Pueden buscar conmigo, hay 2 versos que vamos a leer. 1 Corintios 3, Apocalipsis 3:17. Ahí se nos habla de una de las iglesias de Apocalipsis. Y en particular, esta iglesia decía, era la iglesia de la Odisea. Y miren lo que decía: estaba esta iglesia de la Odisea tan envanecida, tan enorgullecida, que era lo que la iglesia pensaba de ella misma. Y hay iglesias así. Espero que no seamos de esas iglesias que pensamos que somos lo que no somos, que tenemos lo que no tenemos. Y esta iglesia de la Odisea dice: porque tú dices. ¿Quién le dice? El ángel. ¿Quién le dice al ángel? ¿Quién? Cristo. Cristo les escribe. Son palabras textuales de Jesús. Y Cristo le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? La más mencionada, la más exhortada, la más señalada por Cristo. Pero el concepto de ellos, y es como el que a veces tenemos de nosotros, un concepto tan errado, tan falso, tan del enemigo que ha puesto eso en nuestra mente, que decimos yo estoy bien. Es como el borracho que va en sentido contrario al freeway, lleno el freeway, y oye por la radio que anda un carro en sentido contrario, que tenga mucho cuidado, y entonces el borracho dice: no anda uno, andan muchos. Porque todos están en contra de él. No es uno, son muchos. Y la Odisea decía: yo soy rico y me sigo ¿qué? Enriqueciendo. Y Jesús, que no miente y dice la verdad, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y no sabes. No solamente habla de que no es rico. Miren lo que le dice. Ella dice que es una cosa y Jesús dice que son 3 cosas. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, etc. No, yo soy rico y no necesito nada ni a nadie. Yo estoy bien y todo el mundo está mal. Eso es para ustedes, pero para mí son otras reglas, porque yo me he puesto aparte. Dios y yo tenemos otra relación, y a mí sí me permite hacer esas cosas que a ustedes no. Así es lo que piensan. Así es lo que piensan. Así pensaba la iglesia de Corinto, y así pensaba esa persona. Los castigará a ustedes, pero a mí no. Está mal si usted lo hace, pero yo no. Y entonces yo soy rico y me he enriquecido y no necesito de nada. Y Jesús le dice: y tú no sabes, eres tan ignorante que ni siquiera te estás dando cuenta que tú eres ¿cómo? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Porque podemos conseguir de mano del Señor oro refinado en fuego, pero nos va a costar. El oro refinado en fuego nos va a costar. Así que le dice: yo te aconsejo que compres de mí, porque el único que tiene ese tipo de oro es ¿quién? Es Jesús.
Así que si tú quieres ese tipo de riqueza, la vas a tener que comprar, ¿sabes dónde? Conmigo. Porque lo único que la tiene soy yo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y es que, hermanos, aunque la semana pasada hablamos de no estarnos juzgando, la palabra nos juzga, el Señor nos juzga, y la iglesia puede juzgar la inmoralidad y otro tipo de pecados. Lo debe de hacer por salud de todos. Amén. Quita las leyes, quita los jueces y verás el caos, y verás la muerte. Y quítalo de la iglesia y va a pasar lo mismo. No solamente tienes que aceptarlo, tienes que hacer algo. Por eso dice, primero acéptalo y luego te aconsejo que ¿qué? Que me compres oro refinado en fuego. Que obtengas vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y si no lo haces, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. Sé celoso de ti. No eres cualquier persona, no eres cualquier ser. Eres hijo mío. Sé celoso de ti mismo. Sé celoso de ti mismo. Y es que, hermanos, a veces interpretamos lo que Dios dice de una manera tan absurda y tan lejana a la verdad. Tan lejana. Ponte de pie. Hay un par de versículos que los quiero terminar leyendo. No sé dónde los dejé. Acá está. Ahí mismo le dice en el versículo 11 del capítulo 5. Mira tus ojos, dice el versículo 11. Verso 9. Os he escrito, y lo vamos a hablar la semana pasada, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y lo hacemos. ¿Cómo quieres que te lo diga Jesús? Que los desprecies, no dice eso. Que los rechaces, no dice eso. Que no los ames, no dice eso. Que no tengas comunión si esa persona no se arrepiente. Eso sí dice, ¿verdad? Para su bien. Dice el versículo. Y usted no se imagina cuántos pasajes tengo en la mano que hablan de esto, hermano. Son muchísimos en las cartas. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, porque no estamos solamente yendo sobre un pecado, con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo si no te puedes juntar con nadie. Imagínate. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Eso sí dice la palabra, ¿verdad? Que ostente ser un hijo de Dios, un redimido por la sangre de Cristo, un salvo, y que viva en esta situación. Ni comas con él, dice Pablo. Es el mismo sentido que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso. Cuando alguien, o el apóstol Juan, en segunda de Juan, capítulo 2, versículo 10, le dice Juan a la iglesia. Primera de Juan, perdón, capítulo 2, versículo 10, le dice a la iglesia: si alguno viene con una doctrina, con otro evangelio,
no le digáis bienvenido ni le des entrada a tu casa. En el curso de manteles enseñamos a la gente que cuando alguien viene con una doctrina falsa y toca tu puerta, no lo metes ni lo sientas. Cierras tu puerta, sales de tu casa y hablas con él afuera. ¿O cómo interpretas la Biblia tú? ¿Sabes por qué no salen malas cosas? Porque hacemos lo que nosotros queremos. Y todo lo queremos razonar. Cuando lo que Dios nos dice es, obedéceme. Porque siempre Dios tiene una razón. Si alguien llega a tu casa con otro evangelio, ay, pero si es mi pariente, si es tu pariente y viene como pariente a convivir contigo porque es tu pariente, porque es tu amigo, mételo y hasta que duerma. Pero si viene a adoctrinarte y a adoctrinar tu casa, dale, aplícale la misma regla, allá afuera estás. Y por eso no nos dan buenos resultados, porque no obedecemos al Señor. Se oye, hermanos, que esto no se oiga entre nosotros. Y no porque andemos tapando las cosas, sino porque las estamos erradicando de entre nosotros. La iglesia tiene que permanecer cristiana, con una moral cristiana en un mundo no cristiano. La iglesia no se rige por lo que la cultura acepte o rechace. ¿Nos va a traer consecuencias? Sí. A veces malas, sí. Pero tenemos que obedecer al Señor. La palabra de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, las costumbres de Dios, etc., trascienden la cultura y el tiempo. Y a Él tenemos que obedecer. Lo que el mundo aprueba, no necesariamente lo aprueba Dios. Y nosotros tenemos que regirnos porque lo que Dios aprueba. Oremos. Padre Celestial, esto se escucha tanto en la iglesia y queremos pedirte perdón porque a veces la iglesia se envanece, se enorgullece de cosas que deberían de llevarnos al llanto, al dolor, a la tristeza. Señor, a veces se nos va una persona que amamos, muere, no podemos hacer nada por él. Nada podemos hacer. Pero cuando alguien de nuestros hermanos está perdido en pecados como estos, sí podemos hacer algo. Dice tu palabra que cuando nosotros vamos y hablamos y exhortamos a alguien que está en pecado y hacemos volver a ese hermano de su error, hemos ayudado a salvar a ese hermano. Señor, perdónanos si nos hemos envanecido, si nos hemos hecho de la vista gorda, como se dice, si hemos volteado para no ver las cosas, para no oír las cosas y para no tratar las cosas. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que nos cuidamos los unos de los otros, porque nuestro enemigo es Satanás y el mundo, no somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a tratar los problemas sexuales como lo son. No son cosas simples. No es cualquier cosa. Son pecados que se cometen con el cuerpo y traerán consecuencias muy desastrosas. Señor, ayúdanos a enseñar a nuestros hijos desde que están pequeños que hay una vida moral maravillosa que viene de ti. Que cuando seguimos tus leyes nos va bien. Y Señor, vamos a ser felices haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para tener cuidado los unos de los otros. Más que escandalizarnos, aunque es escandaloso, o asustarnos por algo, lo tratemos, porque nos amamos. Cuando un padre no corrige al hijo, le está diciendo al hijo, yo no te amo. A mí no me importas. No me interesa lo que te pueda pasar.
Pero cuando un padre ama a su hijo, lo reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tú nos has recibido como tus hijos. Tenemos los privilegios de hijo, pero también nos azotas como hijos. Ayúdanos, Señor, para que los motivos de ser azotados disminuyan cada día. Nosotros, Señor, complacerte a ti. Gracias, Padre, por tu palabra, es viva y eficaz. Ayúdanos a aceptarla como la verdad tuya, la verdad completa, la verdad absoluta. En un mundo donde ya no hay absolutos, tu pueblo entiende y cree que tu palabra tiene la verdad. Es la verdad, toda ella. Gracias por darnos tu palabra en el nombre de Jesús.